¿Qué tal, amigo? ¿Ya preparaste tu clase en educación inicial? ¿Sabes cómo hacerlo? Hoy te invito a que conozcas un poco qué es la educación inicial y preescolar. Y de esta manera, pues, haremos un buen trabajo al momento de planear una clase. Primero que todo, debemos tener en cuenta qué nos dicen los lineamientos curriculares, de qué nos hablan las orientaciones pedagógicas, qué son los derechos básicos de aprendizaje, qué nos dicen las mallas de aprendizaje, y estudiar qué son las bases curriculares en la educación inicial y preescolar. En este documento aprenderás que la exploración del medio, el juego, las expresiones artísticas y la literatura fundamentan las bases curriculares. La organización curricular y pedagógica tiene en cuenta el por qué, el qué y el cómo se potencia el desarrollo integral de los niños y niñas. Si miramos pues al momento de preparar nuestra clase, al momento de hacer ese instrumento que vamos a llevar al aula, es necesario que cada uno de nosotros conozca qué contiene estos documentos que nos ha dado el Ministerio de Educación Nacional. Primero que todo tenemos sentido de la educación inicial. En este documento aprenderás un recorrido por la historia de la educación de la primera infancia en Colombia. Escuche bien, ¿qué es la educación inicial? ¿Para qué educar en la primera infancia? ¿Quiénes participan en la educación inicial? Otro documento muy importante es el arte en la educación inicial. En este documento aprenderás el arte en la educación inicial, los lenguajes artísticos, la expresión dramática, la expresión musical, las artes plásticas y visuales. Tendremos en cuenta otro documento como es el juego en la educación inicial. En este documento aprenderás una ventana para observar el juego, la puesta en escena del juego, los protagonistas, cómo interpretan su papel los jugadores, la escenografía. Otro documento muy importante es la literatura en la educación inicial. En este documento aprenderás el lugar de la literatura en la educación inicial, propuestas para vivir la literatura en la educación inicial, ruta de posibilidades literarias para crecer leyendo. Otro documento muy interesante es la exploración del medio en la educación inicial. En este documento aprenderás por qué se habla de exploración del medio como actividad propia de la primera infancia, que se explora, cómo se explora, un recorrido de propuestas pedagógicas para crecer explorando. Y por último, tenemos seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial. En este documento aprenderás el seguimiento al desarrollo integral en la educación inicial, crecer, aprender y desarrollarse al ritmo propio, mecanismos para realizar seguimiento a la educación inicial, la observación abierta y libre, la observación selectiva, la escucha pedagógica. Amigos, si cada uno de nosotros analizamos el contenido de tan importantes documentos que nos da el Ministerio de Educación Nacional, podemos hacer un buen trabajo. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita y encontrarán suficiente material para preparar esa clase de educación inicial que tanto necesitamos.